Buenos días, hermanos. Vamos a comenzar con la predicación de esta mañana. Les recuerdo que ya no es momento de ir al baño, no es momento de estarte levantando de tu lugar, tampoco es momento de atender a tu teléfono celular. Siéntate cómodo, toma tu Biblia, tu pluma, tu libreta, haz las anotaciones necesarias para que en la semana tú puedas repasar lo que Dios haya hablado a tu vida. Amén, hermanos. Vamos a abrir las Escrituras, hermanos. Vamos nuevamente al libro de Daniel, capítulo 5. Libro de Daniel, capítulo 5, versículos 24 al 31. Daniel, capítulo 5, versículos 24 al 31. Libro de Daniel, capítulo 5, versículos 24 al 31. Doy lectura, hermanos, así dice la palabra de Dios. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino, y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza, y fuiste hallado falto. Peres, tu reino ha sido roto, y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro, y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. Hagamos una breve oración, hermanos. Padre, háblanos tú en esta mañana, Señor. Yo pongo este mensaje en tus manos. Háblanos, por favor, tú, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. El pasaje es impresionante, hermanos, porque nos habla del trato que Dios le dio a Belsasar. Nos habla de cómo Dios vio a Belsasar, de cómo Dios lo trató, de cómo Dios lo enjuició. Cuando nosotros, hermanos, vemos este evento, nos preguntamos ¿por qué? Es que este relato, el capítulo 5 de Daniel, impacta, asombra, llena de temor, llena de miedo, al ver cómo Dios trató a Belsasar, al ver cómo Dios lo enjuició, lo sentenció y ejecutó la sentencia quitándole la vida. Dice, si leemos allí en el versículo 1, estamos en Daniel 5:1, dice así: el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. ¿Qué escenario? ¿Qué escenario? Es por demás un escenario espantoso, terrible. La pregunta es,
¿Qué hizo Belsasar para que Dios lo tratara como lo trató? ¿Qué hizo Belsasar para que Dios se airara tanto contra él? ¿Qué hizo Belsasar para que Dios ya no quisiera darle más una oportunidad de vida? ¿Qué hizo Belsasar para que Dios lo sentenciara a muerte? ¿Qué hizo Belsasar para que Dios se manifestara en ira y en juicio contra su vida? ¿Qué hizo Belsasar para que Dios enviara una mano desde los cielos a escribir en una de las paredes del palacio real la sentencia de Belsasar que desde los cielos ya había sido dictada? Envió un ángel Dios a escribir la sentencia de Belsasar en su propio palacio. ¿Qué temor causa esto? Cómo Dios trató a Belsasar. Pero más temor da cuando vemos que en el pasaje Dios dice lo que Belsasar hizo, lo que el rey Belsasar hizo para recibir tan grande juicio, tan grande sentencia, tan grande condenación. De verdad, da temor, da miedo, cuando vemos cómo Dios describe y especifica lo que Belsasar hizo para encender la ira de Dios. Porque vemos cómo Belsasar fue sentenciado a muerte por la corte del cielo. Impresionante. Nos debe llenar de temor este pasaje, porque Dios no hace acepción de personas. Dios no tiene consentidos. Dios no tiene hijos predilectos. Dios no tiene hijos consentidos a los cuales nunca va a tocar. La Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. Por lo tanto, debemos tener temor ante la palabra de Dios, ante el actuar de Dios, ante la actitud de Dios para con el pecador, para con el que transgrede la ley de Dios, para contra aquel que lo desprecia. Veamos cómo empezó el evento. Veamos qué fue lo que pasó para que Dios se encendiera en ira contra Belsasar. Dice el versículo 1 al 4. Estamos en Daniel 5, versículos 1 al 4. Dice así: El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Aquí vemos el inicio del evento y vemos por qué se encendió la ira de Dios. ¿Por qué se airó tanto Dios contra Belsasar? Y lo que estamos viendo aquí en estos versículos que acabamos de leer es que Belsasar le dio rienda suelta a sus pasiones y deseos. Le dio rienda suelta a las obras de la carne. Vemos aquí que Belsasar no tuvo temor de Dios para ponerle freno a sus pasiones y deseos. No tuvo temor de Dios para ponerle freno a su carne, a sus pasiones carnales, a sus deseos carnales. No tuvo temor de Dios para ponerle freno a todo deseo pecaminoso, sino que le quitó todo freno a sus pasiones y deseos. Se desenfrenó y empezó a darle a rienda suelta a sus pasiones y deseos. La inmoralidad estaba todo lo que daba. Uno de los grandes pecados que vemos aquí era la inmoralidad. El adulterio, la fornicación, la pornografía, la perversión sexual. Te lo deja ver claramente. Pero también la borrachera. Y eso hizo, ante
ante el desenfreno de sus pasiones y deseos, ante el desenfreno que él le dio a su carne, se metió con lo sagrado. Mandó traer los utensilios del templo, que eran muy sagrados. Ya no había temor de Dios en él. No había temor de Dios en él. Y se atrevió a beber, a seguirse emborrachando, utilizando los utensilios del templo, utensilios muy sagrados. Eso enciende la ira de Dios. Su vida desenfrenada, que le dio rienda suelta a sus pasiones y deseos. Oh, querida persona que me escucha, amigos y amigas, hermanos y hermanas, tú puedes darle rienda suelta a tus pasiones y deseos. Tú puedes, eres libre para hacerlo. Tú puedes darle rienda suelta al adulterio, a la fornicación, a la pornografía, a la perversión sexual. Tú eres libre y tú puedes quitar el temor de Dios en tu corazón y quitarle todo freno y quitar todo freno en tu vida para darle rienda suelta, para darle velocidad, libertad al adulterio en tu vida, a la fornicación, a la pornografía, a la perversión sexual, a la borrachera, a todas las obras de la carne. Pero date cuenta que el que Belsasar le haya dado rienda suelta a sus pasiones y deseos, encendió la ira de Dios. ¿Sabes que tus pecados son como combustible? Van a provocar que la ira de Dios se encienda contra tu vida. Yo te digo, teme a Dios, amigo, amiga que me escuchas, joven que me escuchas, adulto que me escuchas, hermanos y hermanas, ten temor de Dios. Hay pecados que te persiguen de día y de noche. Hay tentaciones que te persiguen de día y de noche. Hay concupiscencias dentro de ti que claman, que te gritan que los satisfagas. Ten temor de Dios y ponle freno a tu pecado. Ten temor de Dios y ponle freno a tus deseos, ponle freno a tus pasiones, ponle freno a tus concupiscencias. Ten temor de Dios y no peques contra el Dios que te da la vida. Porque si tú lo haces, si tú desenfrenas tu vida, si tú le quitas el freno a tus pasiones y deseos, en cualquier momento la ira de Dios se va a desatar contra tu vida, como pasó con la vida del rey Belsasar. Él le quitó todo freno, él quitó el temor de Dios en su vida y le dio rienda suelta a la borrachera, le dio rienda suelta a los pecados sexuales, le dio rienda suelta a la perversión sexual, le dio rienda suelta al adulterio, le dio rienda suelta a la fornicación, le dio rienda suelta a la pornografía. Y mira dónde acabó. No quedó impune ante Dios. Querido amigo, amiga que me escuchas, hermano y hermana, si tú te atreves a pecar contra Dios, no quedarás impune. No quedarás impune. Teme a Dios y apártate del mal. Dice el verso 5, en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre el encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Esto es terrible, hermanos y hermanas. Aquí vemos cómo en pleno desenfreno, en pleno desborde de su pecado, cuando Belsasar le estaba dando rienda suelta a sus pasiones y deseos, cuando el rey Belsasar quitó el temor de Dios de su vida, Dios se manifestó en ira hacia él. Dios no aguantó más, Dios no lo soportó más. Se cansó Dios de tanto desenfreno. Se cansó Dios de que Belsasar le quitó el freno a sus pasiones y deseos. Se cansó Dios de que Belsasar le quitó el freno a su carne. Se cansó Dios que Belsasar le dio rienda suelta a sus pasiones y deseos.
Querido hermano y hermana, amigo y amiga, ¿le has quitado el freno a tus pasiones y deseos? ¿Le has quitado el freno a tu carne? ¿Le has dado rienda suelta a tus pasiones y deseos? Total, nadie te ve, nadie lo sabe, nadie lo entiende. ¿Y te has atrevido a darle rienda suelta a tus pasiones y deseos? No sigas más así. A Belsasar, en pleno desenfreno, le cayó el juicio. En pleno desenfreno. Él no se imaginó que Dios ya estaba cansado, que Dios ya estaba harto de su pecado, que Dios ya estaba harto de sus inmoralidades, de sus perversidades, que Dios ya estaba harto que este hombre, el rey Belsasar, le había dado rienda suelta a sus pasiones y deseos. Dios se cansó, se hartó de que Belsasar le había quitado el freno a su carne, el freno a sus pasiones, el freno a sus deseos. Se cansó. Dios se cansa, querido hermano y hermana, amigo y amiga que me escuchas. Tal vez tú minimizas tus pecados, pero ve los pecados, son muy comunes los pecados de Belsasar. Bueno, tal vez hay quienes me están escuchando y viven peor que Belsasar. Están haciendo cosas peores que Belsasar. Belsasar, lo vemos cómo se emborrachó, cómo se trajo a las concubinas, o sea, a sus amantes, a las amantes de sus amigos, a sus mujeres. O sea, ve qué perversidad sexual había delante de las esposas convivían con las amantes convivían con las esposas. Todo estaba a la luz, lo sabían claramente. Ve qué perversión sexual había, qué inmoralidad. Y eso es muy común en este tiempo. La gente se emborracha, la gente adultera, la gente fornica, la gente ve pornografía y no hacen un alto para pensar, para meditar que en cualquier ratito se puede desencadenar la ira de Dios. Pero tú que me estás escuchando, ten temor de Dios. Haz un alto a tu vida. Ponle freno a tus pasiones y deseos. Porque si tú no le pones freno, Dios te va a frenar. Pero Dios te va a frenar por medio de los juicios y por medio de la muerte. Dios te va a frenar por medio del castigo. Dios te va a frenar derramando su ira sobre ti a causa de tus múltiples pecados, de tu hipocresía, de tus amarguras, de tus odios, de tus rencores, de tu pornografía, de tu adulterio, de tu fornicación, de tu perversidad sexual. Ten temor de Dios. Dios es santo y Él no convive con el pecado. Dios es santo y llega un punto en el que Él se harta del pecado del hombre y derrama sus juicios. No minimices tus pecados. Los pecados de Belsasar son pecados que en nuestros tiempos son tan comunes. Son pecados muy comunes en nuestro tiempo. Por lo tanto, ten temor de Dios. Versículo 6. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. O sea, ve el terror que le cayó. Ve el miedo que le cayó ante el juicio de Dios. Es impresionante lo que te describe, lo que Belsasar vivió, lo que Belsasar experimentó al ver la mano escribiendo en la pared. Entonces el rey palideció, se llenó de horror, de pavor, de miedo, de espanto, y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos, y sus rodillas daban la una contra la otra. Ve todo lo que experimentó. Él sabía que estaba mal. Él tenía una conciencia despierta. Por eso le dio tanto miedo. Por eso se espantó tanto, se turbó tanto, se horrorizó tanto. Pero ¿sabes algo? Llega un punto en el que el corazón se endurece tanto que los juicios de Dios ya no causan efecto. Es decir, a pesar de que sintió miedo, terror, pavor, espanto, horror, no se arrepintió. Bueno, ni siquiera indicios de arrepentimiento hubo. Ni siquiera indicios de genuino arrepentimiento, de verdadero arrepentimiento hubo en él ante los juicios de Dios.
por causa de que le dio rienda suelta a sus pasiones y deseos, de que quitó todo freno a sus deseos carnales, a sus deseos pecaminosos. Y cuando él se desenfrena, cuando él le da rienda suelta a sus pasiones y deseos, su corazón se endureció, se volvió peor que una roca, que ni los juicios de Dios lo lograron quebrantar, que ni los juicios de Dios pudieron hacer que él se arrepintiera genuinamente y se convirtiera a Dios. Eso es lo grave, hermano y hermana, amigo y amiga que me escuchas, querido joven que me escuchas. Eso es lo grave de quitarle freno a tu carne. Eso es lo grave de quitarle el freno a tus deseos. Eso es lo grave de quitarle el freno a tus pasiones. Eso es lo grave de darle rienda suelta a tu carne, de darle rienda suelta a tus pasiones y deseos. Que el corazón se te va a endurecer, se te está endureciendo, que tu corazón se endurece y va a llegar a un punto en que los juicios de Dios no van a causar efecto. Nada va a poder hacer que tú te arrepientas y te conviertas a Dios. El rey Belsasar no estaba ajeno al conocimiento del Dios verdadero. El rey Belsasar conocía al Dios verdadero. Tenía el conocimiento del Dios verdadero y lo hizo a un lado para quitarle freno a sus pecados y deseos, a sus pasiones y deseos. Quitó todo freno a su carne, se desenfrenó en el pecado y el corazón se le endureció a tal grado que ni siquiera viendo los juicios, experimentando el juicio, ni así se pudo arrepentir. Eso es lo grave. Tú eres libre, querido hermano y hermana, amigo, amiga que me escuchas, querido joven, señorita, tú eres libre. Dios te concedió libertad. Dios te hizo con un libre albedrío. Y tú puedes, en ti está, o el ponerle freno a tu carne, ponerle freno a tus pasiones y deseos, y vivir hipócritamente, vivir a tu manera, vivir a tu antojo, en tus inmoralidades. Pero corres el riesgo de que tu corazón se endurezca a tal punto que ni viendo los juicios de Dios, ni recibiendo los más duros tratos de Dios en tu vida, te vas a convertir, te vas a arrepentir. Ve cómo el rey Belsasar solo estaba interesado en saber el por qué esa mano, el por qué esa escritura, pero de ahí no pasó. Dice el verso 7 en adelante. Verso 7 en adelante. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre. No te turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre, en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese, pues, ahora a Daniel, y él te dará la interpretación. Entonces Daniel fue traído delante del rey, y dijo el rey a Daniel: ¿Eres tú
aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretación y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti, y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. ¿Qué vemos aquí? Que el rey solo estaba interesado en saber el significado de la escritura, el por qué. ¿Qué significaba esto? En lugar de arrepentirse, en lugar de pedirle perdón a Dios, solo estaba preguntando por qué. Tenía muchas dudas, tenía muchas preguntas, pero no era porque él quería arrepentirse, no era porque él quería arreglar cuentas con Dios, no era porque él quería convertirse a Dios, solo tenía la curiosidad, en su miedo, en su pavor, en su espanto, solo quería respuestas, pero no para convertirse, sino para calmar su conciencia, sino para tranquilizarse. El corazón ya estaba muy endurecido. El corazón de Belsasar ya estaba muy endurecido. Nada lo hacía arrepentirse. ¿Cuántas personas, amigos y amigas, jóvenes, hermanos y hermanas, cuántas personas Dios está permitiendo pasar sobre tu vida? Cosas inexplicables, situaciones adversas, situaciones complicadas, situaciones difíciles, situaciones dolorosas, situaciones trágicas, situaciones tristes, situaciones preocupantes. ¿Y con qué propósito Dios permite pasar esas cosas sobre tu vida? Para que tú te arrepientas y te conviertas. Pero en lugar de convertirte y de arrepentirte, en lugar de entender que es Dios hablándote, que es Dios hablando a tu corazón, que es Dios diciéndote: ya basta, ya. Ponle freno a tus deseos, ponle freno a tus pasiones, ponle freno a tu carne. Vuélvete a mí, ya no peques más, ya no sigas por ese camino. En lugar de entender que es Dios hablándote, llamándote al arrepentimiento, llamándote a la conversión, tú solo preguntas y preguntas: ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué esto otro? Bueno, y tú solo te das respuestas. O buscas respuestas en el internet. Busca respuestas en las redes sociales, busca respuestas con los amigos de la escuela, con los compañeros de trabajo, con los vecinos, con las amigas. Donde quiera preguntas: ¿a ti también te pasa esto? ¿Tú qué harías en un caso así? ¿Tú qué me aconsejas sobre esto? Y andas buscando respuestas, como el rey Belsasar, que se trajo a sus sabios. No solamente a los sabios, sino a los magos, a los adivinos, a los caldeos. Se trajo a cuanta gente pensaba que le podía dar la respuesta. Consultó con ellos, habló con ellos. Nadie le pudo dar una respuesta. La respuesta la tenía Dios. Él debió haber ido con Dios, debió haber arreglado cuentas con Dios, debió haberse arrepentido, debió haberse humillado. No lo hizo. Buscó respuestas en el hombre. Oh, querido hermano y hermana, cualquier situación que estés atravesando es la voz de Dios. ¿Tienes problemas con tus hijos? ¿Tienes problemas en tu matrimonio? ¿Las cosas te están saliendo mal? ¿Las cosas no están marchando bien en tu escuela, en tu matrimonio, en tu vida familiar, en tu relación con tus hijos, en tu negocio? ¿Las cosas no están saliendo bien? Es la voz de Dios. Es Dios hablándote, es Dios tratando contigo, es Dios llamándote al arrepentimiento. Pero tú en tu ceguera, pero tú en tu endurecimiento, pero tú en tu soberbia, tú buscas explicaciones lógicas, explicaciones naturales, explicaciones cerebrales.
y no quieres ver que es Dios tratando contigo. No quieres ver que es Dios llamándote al arrepentimiento. No quieres entender que es Dios diciéndote, ya ponle freno a tu pecado. ¿Hasta cuándo vas a permanecer así? ¿Hasta cuándo vas a continuar de esta manera? ¿Hasta cuándo vas a continuar con una vida desenfrenada? ¿Cuándo vas a reaccionar? ¿Cuándo vas a despertar y le vas a poner freno a tus pasiones, freno a tus deseos, freno a tus concupiscencias, freno a tu carne? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo realmente ya me vas a buscar? ¿Hasta cuándo realmente ya te vas a convertir? ¿Hasta cuándo vas a dejar tu pecado? Es Dios cuestionándote, tratando contigo. Pero cuando ya el corazón está endurecido, date cuenta que los tratos de Dios, los juicios de Dios, las adversidades que Dios permite sobre tu vida, las angustias, las tristezas, los dolores que Dios permite pasar sobre tu vida, se vuelven inútiles, se vuelven estériles. Tú te pones a buscar respuestas en hombres. Tú esperas una respuesta de un hombre, la solución, que te den por tu lado, que te soben la conciencia. Quieres un mejoralito, quieres una aspirina, pero tú no quieres el tratamiento de Dios. Tú no quieres hacer caso al llamado de Dios. Así estaba Belsasar. Así estaba Belsasar. Mandó a llamar a los adivinos, a los magos, a los sabios, pero nadie de ellos tenía la respuesta. Nadie te va a ayudar, querido amigo. Tus compadres, tus amigos, tus compañeros de escuela, tus compañeros de trabajo, tus vecinos, tu mejor amiga, tu mejor amigo, nadie tiene la respuesta. Nadie te va a poder ayudar. Solo Dios. Dios te está llamando al arrepentimiento. Dios vio el endurecimiento del rey Belsasar. Dios vio el endurecimiento del rey Belsasar. Y pareciera que Dios hizo un último intento en llevarlo al arrepentimiento. Pareciera que Dios dio su último esfuerzo para que Belsasar despertara, se arrepintiera, se convirtiera y obtuviera el perdón de sus pecados. ¿Dónde lo vemos? Ahí en el verso 18 en adelante. Estamos en Daniel 5, del 18 en adelante. Dice así: ve cómo Daniel lo lleva a mirar a Dios, lo lleva a voltear a Dios, lo lleva a pensar en Dios. Ve cómo Daniel le recuerda cosas que él ya sabía, le refresca cosas que él ya sabía. Ve cómo Daniel, el Espíritu Santo a través de Daniel, le aviva su conciencia, le aviva su memoria, para que el otro tuviera temor de Dios, para que el rey Belsasar reaccionara y tuviera temor de Dios y se arrepintiera y se convirtiera. Por eso te digo, aquí vemos del verso 18 al verso 21, vemos el último esfuerzo de Dios por convertir al rey Belsasar, el último intento de Dios por convertir al rey Belsasar. Dice verso 18: el Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino, y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, o sea, que le dio Dios, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba, y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería, y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció, y su espíritu se endureció. Qué tremendo lo que dice el verso 20. Mas cuando su corazón se ensoberbeció. ¿Por qué se ensoberbeció? A causa de las bendiciones que Dios le había dado. A causa de los privilegios que Dios le había dado. Dios le había dado el honor de ser el rey. Dios le había dado grandeza, gloria, autoridad, majestad. Pero en lugar de que Nabucodonosor fuera agradecido con Dios y se humillara y se convirtiera a Dios, se volviera a Dios, buscara a Dios, viviera una vida genuinamente arrepentida y convertida a Dios, no, empezó a matar al que le caía mal. Cualquiera que le cayera mal lo mataba, cualquiera que le caía bien, pues bueno, lo dejaba vivo. A quien quería mataba y a quien quería le daba la vida. O sea, ve a dónde llegó este hombre, torciendo, pervirtiendo
las bendiciones de Dios, los privilegios de Dios. Se ensoberbeció tanto por las bendiciones de Dios, por el poder que Dios le dio, por el privilegio que Dios le dio, que dice el verso 20, mas cuando su corazón se ensoberbeció, y fíjate bien lo que dice la siguiente frase, y su espíritu se endureció, y su espíritu se endureció en su orgullo. El rey Nabucodonosor se endureció ante la misericordia de Dios, ante el amor de Dios, ante las bendiciones de Dios. Se ensoberbeció y se endureció. Lejos de que las bendiciones de Dios lo convirtieran en un hombre humilde, no, se endureció, se llenó de orgullo. Y dice, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado de entre los hijos de los hombres. Y su mente se hizo semejante a la de las bestias. Y con los asnos monteses fue su morada. O sea, qué humillación le puso Dios. Por soberbio, por altivo, por rebelde. Hierba le hicieron comer como a buey. Sigue diciendo, hierba le hicieron comer como a buey. Y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. Aquí vemos cómo Dios en su misericordia y en su amor le habla al rey Belsasar y le dice lo que pasó con su padre Nabucodonosor y por qué le pasó lo que le pasó. Le dice, a tu padre lo bendije, le concedí que llegara al trono, lo hice rey, lo ayudé, pero se llenó de prepotencia, de autoritarismo, fue tan cruel con la gente que a quien quería mataba y a quien quería lo dejaba vivo. Se ensoberbeció, se llenó de orgullo a causa del poder que Dios le dio, se llenó de orgullo, de soberbia, y lo peor es que su pecado, su soberbia, su orgullo, pues arrojó como resultado el endurecimiento de su espíritu, de su corazón. El endurecimiento, se endureció. Todo esto se lo están contando al rey Belsasar. Ahora, ¿por qué se lo están contando? Pues porque le están diciendo, tú eres igual que tu padre. Tú has hecho lo mismo que tu padre. Pero ve la misericordia de Dios. Que el Espíritu Santo a través de Daniel no deja la historia incompleta, sino que le dice, Dios le quitó todo el poder, todo lo que le había dado Dios se lo quitó. Pero cuando Nabucodonosor, tu padre, se humilló ante Dios, reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él a quien él le place, fue nuevamente restaurado, fue levantado nuevamente. Se le devolvió todo, porque los juicios de Dios, ¿y qué juicio le mandó Dios a Nabucodonosor? Le dio la mente de una bestia, le quitó la inteligencia, la sabiduría humana, el poder humano, todo lo humano le quitó. Y lo hizo literalmente como una bestia. Le crecieron las uñas, el cabello, era como una bestia. Sí, podemos decir o utilizar la palabra, todo su patrón genético humano, todo fue volteado por la genética animal de una bestia. Fue cambiado. O sea, imagínate qué humillación. Se dormía allá en los potreros, lo amarraban abajo de un árbol, tomaba agua como una bestia, comía zacate como las bestias. Dios lo trató duramente por su soberbia, por su altivez, por su orgullo, por su rebeldía, por su prepotencia, por su autoritarismo. Dios lo trató duramente. Pero estando él en esta tremenda humillación de parte de Dios, el rey Nabucodonosor, pues se arrepiente, se humilla, se convierte a Dios y Dios lo restaura. Entonces, todo esto, el Espíritu Santo se lo cuenta a Belsasar a través del profeta Daniel. Le está diciendo, tú has sido igual que tu padre, pero mira a tu padre lo que hizo cuando fue depuesto, cuando Dios lo convirtió en una bestia, cuando le crecieron las uñas, le creció el cabello, se llenó de pelaje por todo su cuerpo, que comía zacate como las bestias, bebía agua como las bestias.
Se humilló ante Dios. Ve lo que hizo. Ante los juicios de Dios se humilló, se quebrantó. Y por eso le dice el verso 22, y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Y tú, su hijo Belsasar, no has seguido los pasos de tu padre. Nada más en cuanto a su pecado, sí, has sido como él. Tú también ya te volviste bien soberbio, bien altivo, bien rebelde, bien prepotente, bien autoritario. Pero él se humilló, al final se arrepintió, reconoció a Dios. La idea que le están diciendo es, haz tú lo mismo, rey Belsasar. Ya pecaste, ya le diste rienda suelta a tus pasiones y deseos, ya te desenfrenaste en tu pecado. Pero haz ahora igual que tu padre. Reconoce a Dios, conviértete a Dios, humíllate ante Dios. Ya no sigas igual. Ese fue el último esfuerzo de Dios, pero su corazón ya estaba tan endurecido que el último intento de Dios para que Belsasar se arrepintiera, para que Belsasar se convirtiera, no sirvió de nada, no sirvió de nada. Dios quiso salvarlo, perdonarlo, rescatarlo, restaurarlo, pero su corazón ya estaba muy duro. Su pecado había endurecido su corazón. Pagó muy caro, le salió muy caro desenfrenar su vida. Le salió muy caro quitarle el freno a sus pasiones y deseos. Le salió muy caro quitarle el freno a su pecado. Le salió muy caro quitarle el freno a su carne. Le salió muy caro haberle dado rienda suelta a sus pasiones y deseos. ¿No te da temor? Vivimos tiempos de mucha maldad, de mucho pecado, de mucha inmoralidad, de mucha perversidad. Y el cristiano cada día es tentado a quitarle el freno a sus deseos, a quitarle el freno a sus pasiones, a quitarle el freno a sus concupiscencias, a quitarle el freno al pecado en su vida. El cristiano cada día es tentado a darle rienda suelta a sus pasiones y deseos. Cada día el cristiano es tentado a desenfrenar su vida en la maldad. Nos han alcanzado tiempos de mucha inmoralidad. El adulterio a diestra y a siniestra, la fornicación, la pornografía, el homosexualismo, el lesbianismo, la drogadicción, el alcoholismo. Tiempos de mucha perversidad, tiempos de mucha maldad. Querido amigo y amiga, y tú estás siendo tentado a desenfrenar tu vida. Dios te dice que tengas temor de Dios en tu corazón. No sigas el ejemplo del rey Belsasar. No sigas el ejemplo. Mira cómo el último esfuerzo de Dios, el último intento de Dios por salvar a Belsasar, por restaurarlo, por perdonarlo, fracasó. El último esfuerzo de Dios fracasó por salvar al rey Belsasar. Si tú sigues en ese camino en el que vas, en tu camino de pecado, de maldad, de hipocresía, de inmoralidad, los esfuerzos de Dios por salvarte fracasarán. Tu corazón estará tan duro, tan endurecido, tan rebelde, tan soberbio, tan altivo, tan esclavizado al pecado, que pondrás 1000 pretextos, 1,000,000 de pretextos para no arrepentirte. Amigo, amiga que me escuchas, joven, señorita, hermanos y hermanas, el pecado endurece, el pecado endurece, el pecado endurece el corazón. Cada día que pasa, si tú no te arrepientes de corazón, si tú no le pones freno a tu pecado, si tú crees que no va a haber consecuencias y que nada va a pasar, que no pasa nada, ese es el engaño del diablo, que te dice no moriréis, que te dice no pasa nada, después te arrepientes. No, querido amigo, amiga, hermano, hermana, joven, señorita que me escuchas, cada día que pasa el pecado va endureciendo tu corazón. Tu pecado va endureciendo tu corazón. Tu pecado va endureciendo tu corazón. Ve cómo acabó el rey Belsasar, perdido para siempre. Perdido para siempre. El último esfuerzo de Dios por salvarlo fracasó. El último intento de Dios por restaurarlo, por perdonarlo, fracasó. No sigas el camino de Belsasar. Dios te está buscando.
Dios te está llamando. Si hay alguna situación en tu vida ahora, alguna situación que estás atravesando, adversa, triste, de aflicción, de angustia, de dolor, de tristeza, de injusticia, es Dios hablándote. Tal vez es el último intento de Dios por salvarte. Tal vez es el último esfuerzo de Dios por salvarte. Dile a Dios que te ayude a quebrantar tu corazón. No le des ya rienda suelta a tu pecado, a tus deseos. Teme a Dios, teme a Dios. Ya ponle freno a tu pecado. Ya ponle freno a tus deseos. Ya ponle freno a tus pasiones. Ya ponle freno a tus inmoralidades, a tus perversidades. Ya ponle freno. Ya ponle freno a tu pecado. Si no le pones freno, tú vas a pagar las consecuencias. Tú vas a pagar muy caro las consecuencias, porque de Dios nadie se burla. De Dios nadie se burla. Teme a Dios y humíllate ante Dios. Teme a Dios y arrepiéntete. Vuélvete a Él. Dios te está llamando. Dios te está llamando. ¿Qué vas a hacer tú? Cierra tus ojos. Hagamos una breve oración. Padre, es triste, Señor, es terrible lo que le pasó al rey Belsasar, Señor. Oh, bendito Dios. No queremos sufrir la misma experiencia, pasar por lo mismo. Queremos vivir en santidad cada día, en justicia, en rectitud. Queremos vivir en tu temor cada día, Señor. Aviva tu temor en nosotros. Aviva tu temor en nosotros. Aviva tu temor en nosotros, que andemos delante de ti en santidad, en rectitud, en amor. Por favor, Padre, que así sea, Señor. No permitas que el diablo engañe a tu pueblo, diciéndole que el pecado no tiene consecuencias, cuando las consecuencias del pecado son por demás terribles, espantosas, Señor. Que nos guardemos de todo pecado, Señor, cada día, Señor. Te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias por habernos hablado. Bendito seas por siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, y por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, y por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. No sigas el camino del pecado. Vive en el temor de Dios, porque Dios es temible.
Dios es amor, Dios es misericordia, compasión. Él es muy compasivo, muy misericordioso, pero también es justo y es muy severo con el pecador. Vive en el temor de Dios. Quebranta tu corazón. Conviértete a Dios, deja tu pecado. Ponle freno a tu maldad y vive para Dios. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. Aleluya, amén, aleluya, amén. Aleluya, amén, aleluya, amén. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, y por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán. Y te adorarán. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Temed a Dios y dale gloria, porque sus juicios han llegado. Y adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Que nunca nos falte tu temor, Señor. Que nunca nos falte tu temor. Ayúdanos a cultivar tu temor todos los días de nuestra vida, Señor, para vivir lejos del pecado y vivir en tu presencia, Padre. En el nombre de Jesús te lo pido, y muchas gracias por habernos hablado. Graba este mensaje en cada corazón, en cada mente, por favor, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pido. Amén, Señor, y amén.